Bueno, no va Xi Jinping, va Li Qiang. ¿Es un paso a Li Qiang para que tenga mayor presencia internacional o es un desplante a Biden? Pues no sé si a Biden o directamente es una enmienda a la totalidad a todo el orden internacional que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que se construye a partir de la Segunda Guerra Mundial tiene un dueño clarísimo o un líder clarísimo, que es Estados Unidos. Durante 40 años hubo una competición por ese primer puesto, digámoslo así, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero una vez cae la Unión Soviética, el líder clarísimo, indiscutible, es Estados Unidos. Ese tiempo ya pasó y entonces ahora pues el G20 pues sí, efectivamente puede servir como lugar, como foro de diálogo, de discusión, pero no para presentar las medidas que deben ser tomadas de aquí en adelante, como el G7, por ejemplo, que es un club de las 7 economías de las democracias o de las 7 democracias con mejores economías, sino que ya es pues un club un poco más amplio, pero aún así, hasta ahora el que seguía marcando la pauta, obviamente, era Estados Unidos. Quizás sea también una reacción a lo que, o una reacción o imitación a lo que sucedió el año anterior, en el que obviamente no pudo ir Vladimir Putin y tuvo que ir Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores de la Federación de Rusia. Puede ser, digamos, como una especie de reacción en ese sentido, pero yo lo que quiero subrayar es precisamente que ese tiempo en el que el G7 imponía la pauta, pues parece que está dando paso, dejando paso a otro mundo o a una parte alternativa, ¿no?, del mundo, en el que efectivamente ya no es Estados Unidos el que marca la pauta, sino que son otro grupo de países, liderados por China, yo creo que con bastante claridad, otro grupo de países que además tiene una connotación, yo creo que anticolonialista, ¿no? Es decir, ese tipo de terminología de tercer mundo, anticolonialismo, descolonización, neocolonialismo, yo pensaba que ya no lo iba a leer más, salvo, pues eso, en artículos que yo tengo que investigar para dar las clases, etcétera, pero o sea, como una cuestión teórica de los años 50, 60, 70, pero resulta que ahora se ha vuelto a poner de moda, ¿no? Y entonces, ese bloque del G7, ya digo que es el núcleo duro al fin y al cabo de ese G20, pues ya ha pasado a mejor vida o está pasando a mejor vida, o podemos decir que es más bien cosa del pasado que no el grupo de los BRICS o el BRICS Plus, que efectivamente es el futuro, ¿no? Yo ayer a mis alumnos les decía, ¿cuántos de ustedes saben hablar inglés? Todos. ¿Cuántos de ustedes saben hablar chino? Bueno, pues que sepan que ese es el futuro. En este entorno, ¿cómo está la situación en la guerra de Ucrania, en esta llegada al G20? ¿En qué punto volvemos al nuevo curso con la guerra de Ucrania, que parece un poco más endémica, pero que sigue con una fotografía clara de que en cualquier momento puede convertirse en ese cisne negro que teme el mercado, ¿no? Sí, de hecho, algunos analistas, entre ellos, pues yo también lo vengo diciendo, venimos señalando septiembre, octubre, como, digamos, el punto o la barrera que traspasado ese mes o la guerra se hace crónica y eso es imposible, lógicamente, pues no estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, estamos hablando del siglo XXI y se hace crónica significa que vamos a más, entonces nos metemos ya de lleno los países de la OTAN enviando hombres ya sobre el terreno, porque es lo único que nos falta por enviar, el resto de cosas lo hemos ido enviando material militar no letal, luego el letal con los tanques, luego aviones de combate, luego, en fin, inteligencia de satélites, estamos contribuyendo, por decirlo de alguna manera, y finamente estamos contribuyendo al mando y control, es decir, al diseño de las operaciones de la contraofensiva. En fin, ya no nos queda más, ya insisto, que enviar hombres con uniformes y banderas de países de la OTAN o directamente bajo bandera de la OTAN, porque también es cierto, esto se sabe, que hay voluntarios, entre comillas, de muchos países, incluidos países de la OTAN, entre ellos polacos, ¿no?, que están, digamos, como muy concienciados de que esta guerra la tiene que ganar Ucrania y que tienen que expulsar a Rusia y retornar a Ucrania su integridad territorial, la del año 91-92, cuando ganan la independencia de la Unión Soviética.
eso en los países o la reunión del G20 obviamente va a entrar en esa reunión porque todo el mundo está muy preocupado por eso. Porque al fin y al cabo es el desgaste de Estados Unidos, el desgaste de la Unión Europea, el desgaste de Rusia y el desgaste de China. Es decir, toda esta guerra, con todos mis respetos, no es una guerra que se desarrolla en una isla del Pacífico, de una de estas microislas del Pacífico, sino que es una guerra que se desarrolla en el corazón de Europa. Y eso afecta al proyecto de la nueva ruta de la seda de China, eso afecta lógicamente a Rusia, pero también a la Unión Europea y al parecer pues también a Estados Unidos, ¿no? Entonces, o bien cruzamos este periodo de septiembre-octubre, digamos, transitando hacia ya una clara rendición o congelación del conflicto, o vamos a dejarlo así, vamos a dejar así el status quo y más adelante ya discutiremos acerca de un tratado de paz, es decir, o se consigue un alto el fuego en septiembre o octubre, o bien los países de la OTAN tendrán que intervenir directamente, porque tanto por un lado como por otro no se va a permitir que, en fin, que Rusia siga avanzando o que Ucrania fracase como está fracasando, porque no reconocerlo es tener una venda en los ojos, fracase en su contraofensiva. Hay informes que dicen que sí, una vez que Ucrania tome Robotyne, luego toma Tokmak y luego llega al mar, ¿no? Y entonces corta al Mar Negro. Entonces corta el acceso o la contigüidad entre lo que es Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Crimea. Pues bien, es decir, eso es una idea que se hacen en la cabeza porque dicen, bueno, hemos traspasado la primera línea de defensa. Bien, es que después de esa primera línea de defensa rusa hay una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, y según se van construyendo o se van traspasando esa primera línea, ya se ha construido otra detrás y no es fácil después de la primera línea, con lo que les ha costado, que ya van pues desde el 4 de junio hasta el 4 de septiembre, pues van esos meses enteros de junio, julio, agosto, son 3 meses, y ahora, pues en fin, traspasarla no ha sido fácil y pensar que traspasar la segunda línea de defensa va a ser más fácil que traspasar la primera, pues es un tanto ingenuo, por no decir utópico o lo que sea, ¿no? Entonces, los países del G20 en su reunión van a estar muy pendientes de cómo es la evolución de ese conflicto. Yo espero que, de verdad, por no prolongar más la agonía, porque va a ser, yo creo que desde el punto de vista es imposible, ¿no?, de ganarle la guerra a Rusia, salvo que, ya digo, entremos de lleno en una guerra con hombres sobre el terreno, pero insisto, si damos los países de la OTAN ese paso, pensar que no le van a salir aliados claros a Rusia, y cuando digo claros es con apoyo militar también, con hombres sobre el terreno de Ucrania, pues en fin, ese es otro escenario que ni siquiera quiero pensarlo, porque de lejos o de fondo está el tema nuclear, está el tema de los ataques nucleares, que obviamente no es el primer recurso, ni mucho menos. Es decir, aunque se haga una guerra mundial ya con hombres sobre el terreno, etcétera, etcétera, el primer recurso no sería lanzar una bomba nuclear táctica, ¿no?, lógicamente, creo yo, sino que sería efectivamente pues invertir en armamento convencional y usar armamento convencional, y luego como último recurso pues ahí está el tema de las bombas nucleares. Ese es un escenario del que nadie quiere hablar, que todo el mundo lo ha estudiado. Cuando digo todo el mundo, quiero decir los líderes que se van a sentar a la mesa en el G20, pero es un escenario que se quiere alejar al máximo posible, puesto que se es consciente de que a nadie le conviene, ¿no? Entonces, yo sinceramente quiero creer, pues no tengo información sobre esto, lógicamente, pero quiero creer que los aliados de Ucrania le van a empezar a decir, ve aceptando esta situación. Y ya va habiendo indicios de eso, ¿no?, por parte de Rumanía, por parte de Polonia, por parte del Reino Unido y por parte de Estados Unidos. Va habiendo cada vez más discursos, más mensajes en ese sentido, en la dirección de, bueno, pues tenemos que admitir que ya han pasado casi 2 años de la guerra y no ha habido grandes avances, más bien todo lo contrario, ha habido avances rusos. Es cierto que toda la parte norte de Ucrania, que se conquistó al principio,
pues efectivamente ya no, prácticamente no hay presencia militar rusa allí, sino que todo se concentra en el este y en el sur. Pero salvo eso, poco más se ha avanzado. Es verdad que se frenó la toma de Kiev o ese pulso que se le quiso echar a Kiev al principio para que pues, accediera a reconocer no la independencia de Donetsk y Lugansk, sino a reconocer, o la pertenencia a la Federación Rusa, sino que se le respetara su autonomía dentro del país de Ucrania. Esto hay que remarcarlo, esto hay que recordarlo. Es decir, la intención de Rusia era forzar a Kiev a reconocer los ciertos derechos de autonomía de Donetsk y Lugansk dentro de Ucrania, es decir, que se cumplieran los acuerdos de Minsk. Cuidado porque no nos debemos despistar de esta cuestión tampoco, es decir, el objetivo inicial de la invasión de Rusia no era conquistar Ucrania, era este otro. No dicho por mí, sino dicho por todo el mundo. Lo que pasa es que ya hemos perdido la memoria, o ya, como han sucedido tantas cosas y ha habido tantos miles de muertos, ya hemos perdido esa perspectiva, pero esa era la perspectiva. Así que, de nuevo, Ucrania va a seguir en el centro de las discusiones, pero con un pequeño matiz, que es que en el G20 no se va a escenificar una unidad en torno a Ucrania contra Rusia, ni mucho menos, sino que lo que se va a escenificar es precisamente, pues eso, que esto ya no es el jardín privado de Biden o de Occidente o de la Unión Europea, sino que esto ya es un mundo multipolar en el que, bueno, pues hay que tener en cuenta otras voces y sobre todo hay que tener en cuenta una voz muy autorizada, que es la de China. Ya digo, que no esté Xi Jinping no significa que se deba escuchar la voz de China, pero o que sea menos autorizada, al contrario, es simplemente mostrar que quizás quien tiene la sartén por el mango no es Estados Unidos, sino que es China. Muchísimas gracias, Antonio Alonso Marcos, profesor adjunto de Historia del Pensamiento de la Universidad CEU San Pablo. Buen día y buenas clases en breve. No, ya, ahora mismo me voy a clase. Pues a tope. 9:16 de la mañana, una pequeña pausa y enseguida volvemos aquí en Business Connection.